Parte 3. Désirée. Cuando la masa se hace con el poder, deja de ser masa, y se le llama nación. Si no, entonces ejecuta a algunos, y se le llama populacho, rebeldes, ladrones y más. Napoleón, en Santa Elena, al Dr. Berry O'Meara. Yo solo gano batallas, y Josefina, por su bondad, gana los corazones. Napoleón a su chambelán, barón Louis de Bauset-Roquefort. El 7 de febrero de 1794 Napoleón fue designado comandante de artillería del ejército de Italia. Había jugado un papel digno pero poco destacado en la campaña de 5 semanas del general Pierre d'Humberion contra uno de los aliados de Austria, el reino independiente de Piamonte en el noroeste de Italia, que también dominaba Cerdeña, que se saldó con 3 pequeñas victorias, y en la que se familiarizó con la topografía de las bellas pero potencialmente traicioneras montañas y pasajes de los Alpes Ligures. Combatió mano a mano con el feroz y brillante general André Massena, cuya campaña de mayo para empujar a los piamonteses hacia Ventimiglia y flanquear las fuerzas de Austria y el Piamonte en el Col di Tenda, le granjeó el sobrenombre de «Hijo mimado de la victoria». La campaña terminó pronto y Napoleón estaba de regreso en Niza y Antibes a principios de verano, cortejando allí a Eugénie Désirée Clary, la hermosa hija adolescente de un fallecido comerciante de telas y jabones realista. La hermana mayor de Désirée, Julie, contraería matrimonio con Joseph Bonaparte el 1 de agosto de 1794, aportando una sustanciosa dote de 400.000 francos, que terminó de resolver los apuros financieros de la familia. La relación de Napoleón y Désirée fue casi exclusivamente epistolar, y se comprometieron en abril del siguiente año. Un año antes Lucien, de 19 años, se había casado con Christine Boyer, la encantadora pero analfabeta hija de 22 años de un tendero. Lucien había inscrito su nombre adoptivo revolucionario, Bruto, en el certificado matrimonial, siendo el único de los Bonaparte en realizar ese cambio nominativo. En abril de 1794 Napoleón remitió un plan para la invasión de Italia a través del Piamonte al Comité de Salud Pública. Augustin Robespierre, que estaba asignado al ejército de Italia, lo llevó a París. Además de estar transcrito, por fortuna con la caligrafía cuidadosa de Chunou, en sustitución de la cada vez más ilegible escritura de Napoleón, contenía perlas estratégicas como estas: es Austria la que debe ser aniquilada. Una vez logrado, España e Italia caerán por sí mismas, y nadie puede pensar con frialdad en tomar Madrid. El planteamiento defensivo debe aplicarse a la frontera de España, y el ofensivo a la del Piamonte. Napoleón, ya ansioso partidario en aquella época de la autoridad centralizada, añadía: los ejércitos de los Alpes y de Italia deben ser unidos para responder a la misma cabeza. 178. El mayor Berryer, desventurado jefe de batallón de Napoleón, se llevó la peor parte de su incansable impaciencia, obsesión por el detalle y necesidad de ejecución más rápida y eficiente. Estoy muy decepcionado por la forma en la que se ha llevado a cabo la carga de las 16 unidades de artillería, se lee en una carta. Desearás con toda seguridad responder a estas cuestiones, para lo que te doy un plazo de 24 horas. Y otra: me sorprende que seas tan lento en la ejecución de las órdenes. Siempre hay que repetirte lo mismo 3 veces. Ninguna faceta del mando era demasiado pequeña como para ser pasada por alto. Encarcela al cabo Caarly, comandante de la batería, ordenó a Berryer, que se ausentó para ir a buscar vino a Antibes. 179. Durante la campaña piamontesa Napoleón recibió la confirmación oficial de su ascenso a general de brigada, que requería contestar a la pregunta: ¿es noble? Con sensatez, teniendo en cuenta que el terror aún persistía, respondió que no, aunque técnicamente mintiese. 180. La decapitación por guillotina de los extremistas partidarios de Hebert el 5 de marzo, y de Georges Danton y Camille Desmoulins el 5 de abril, ambas ordenadas por el Comité de Salud Pública de Robespierre, mostraron cómo la revolución devoraba a sus hijos sin remordimientos. Un contemporáneo notó: miles de mujeres y niños se sientan en las piedras frente a las panaderías, y más de la mitad de París sobrevive a base de patatas. El papel moneda no tiene valor. 181. La ciudad estaba madura para la reacción ante los jacobinos, que habían fracasado estrepitosamente a la hora de llevar el pan y la paz.
Con los aliados en retirada en 1794 en España, en Bélgica y a lo largo del Rin, un grupo de conspiradores girondinos se sintió con la suficiente confianza como para derrocarles y poner fin al reinado del terror. Durante 6 días de mediados de julio Napoleón participó en una misión secreta ordenada por Agustín Robespierre para informar acerca de las fortificaciones de Génova, reuniéndose durante 5 horas con el agregado de la embajada francesa, Chantilly, y persuadiendo al dogo de la necesidad de mejorar las relaciones entre Francia y la ciudad italiana. Se acercó así al círculo político de los Robespierre en el peor momento, puesto que la reacción de Thermidor, dirigida por Barras y Freron, derrocó a Maximilien Robespierre el 27 de julio, Thermidor en el calendario revolucionario. Ambos hermanos fueron guillotinados al día siguiente, junto a otros 60 terroristas. Acababa de volver de la boda de su hermano Joseph cuando se enteró de la suerte que habían corrido los hermanos Robespierre mientras estaba en el campamento de Sy, cerca de Niza, el 5 de agosto. La suerte del pequeño de los Robespierre me conmovió en cierto modo, escribió a Tilly, porque le apreciaba y creía en su honestidad, pero aunque hubiese sido mi propio hermano, de haber intentado imponer la tiranía, le habría apuñalado yo mismo. Naturalmente, la protección que le había otorgado Agustín Robespierre puso a Napoleón bajo sospecha. El 9 de agosto un oficial y 10 soldados le arrestaron en su posada en Niza y le condujeron a la fortaleza de la ciudad, antes de ser encarcelado en Fort Carré, Antibes, donde pasaría los siguientes 10 días. Ambos lugares habían sido inspeccionados por él de forma oficial en una etapa anterior de su carrera. Salicetti, tomando una comprensible postura de autopreservación, no hizo nada para protegerle, al contrario, arrasó con los papeles de Napoleón en búsqueda de cualquier prueba que pudiese señalarle como traidor. No se dignó ni a mirarme desde las elevadas esferas de su grandeza, comentó con resentimiento Bonaparte, refiriéndose al que había sido su compatriota y camarada político durante 5 años. En 1794 la inocencia no era un argumento defensivo frente a la guillotina, al igual que tampoco lo era el probado heroísmo en defensa de la República, por lo que Napoleón se encontraba en una situación de riesgo notable. La razón oficial de su detención había sido que un marsellés sospechaba que el emplazamiento de una batería en la parte opuesta al mar pretendía antes bombardear la ciudad que al invasor. En enero el corso se había dirigido al ministro de Guerra afirmando: «Las baterías para la defensa del puerto de Marsella están en condiciones ridículas». Su disposición es fruto de la absoluta ignorancia. La verdadera razón, por supuesto, era política. Se había beneficiado de la protección de Agustín Robespierre y había redactado un tratado jacobino, la Souper de Beaucaire, que Robespierre había contribuido a publicar. «Los hombres pueden ser injustos conmigo, querido Chunou», escribió a su fiel ayudante, «pero basta con la inocencia, mi conciencia es el tribunal frente al que mi conducta declara». El leal pero impulsivo Chunou había tramado un plan digno de Pimpinela Escarlata para liberarle de la cárcel, que el prisionero había frenado con sensatez y firmeza: «No hagas nada. Solo conseguirás comprometerme». Napoleón tuvo la fortuna de que los termidorianos no persiguiesen a sus enemigos con la hazaña con la que asediaban a los suyos los jacobinos, ni permitiesen las ejecuciones extrajudiciales como las de las masacres de septiembre, y fue excarcelado por falta de pruebas el 20 de agosto. Su estancia en prisión no había sido dura en lo físico, y al llegar al poder colocó a su carcelero como asistente en palacio. Una vez libre volvió a su plan para marchar contra Córcega, y a incordiar al desdichado mayor Bellier. También tuvo tiempo de reanudar su noviazgo con Désirée, a la que llamaba Eugénie. Expresándole el 10 de septiembre, «Tus encantos y los de tu personalidad se han ganado el corazón de este enamorado». Para incrementar también los encantos de su inteligencia le envió una lista de libros que quería que leyese, a los que prometió que acompañaría con sus ideas sobre música. Le animó, asimismo, a mejorar su capacidad de memorizar y a formarse un criterio. A pesar de que Napoleón contemplaba a las mujeres, en general, como a seres inferiores, tenía ideas claras sobre cómo debían ser educadas para acompañar adecuadamente a los hombres. Interrogó a Désirée acerca del efecto de las lecturas, en su espíritu, y trató de hacerle reflexionar sobre la música intelectualmente, puesto que eso provocaba el más dichoso efecto sobre la vida. Héctor Berlioz afirmaría más tarde que Napoleón era un juicioso entendido en la obra de Giovanni Paisiello, al que los Bonaparte habían contratado en París y Roma,
y que había compuesto obras ininterrumpidamente entre 1797 y 1814. Las cartas de Napoleón a Désirée no eran especialmente pomposas, ni siquiera románticas, pero mostraban un interés palpable. Para Désirée era agradable ser el objeto de ese interés, teniendo en cuenta incluso que, a pesar de la nueva informalidad republicana, persistía en tratarla de vous. La joven parecía disfrutar de su alegre asedio. Si pudiese contemplar, señorita, le escribió en febrero de 1795, los sentimientos que inspiró en mí su carta, se convencería de lo injusto de sus reproches. No hay disfrute en el que no quiera incluirla, ni sueño en el que usted no participe a medias. Tenga por seguro que eso de que la mujer más sensible ama al hombre más frío, es una afirmación injusta, perversa e inicua, en la que no creyó al escribirla. Su corazón la desaprobaba incluso mientras su mano la escribía. Dirigirse a ella por escrito era, añadía, tanto su mayor placer como la necesidad más imperiosa para su espíritu. Contrató para ella una suscripción a una revista sobre el clavicordio, para que pudiese recibir las últimas noticias musicales de París, y le preocupó que su maestra no prestase suficiente atención a sus lecciones de solfeo. Agregó un largo parlamento sobre técnica de canto que sugiere la posesión de amplios conocimientos, o al menos una opinión, acerca de la música vocal. El 11 de abril de 1795 por fin pasó a emplear el tuteo, y le escribió que era suyo, para siempre. Napoleón estaba enamorado. El 3 de marzo de 1795 Napoleón partió de Marsella con 15 barcos, 1.174 cañones y 16.900 hombres para reconquistar Córcega de manos de Paoli y los ingleses. Su expedición fue rápidamente diezmada por un escuadrón inglés de 15 barcos, con menos armas y la mitad de hombres. 2 barcos franceses acabaron capturados y, aunque no se culpó a Napoleón de la derrota, este marinero de agua dulce por excelencia tampoco aprendió la lección implícita en su intento de oponer a la flota británica a una similar pero con una formación naval muy inferior a la de la Royal Navy. Entre 1793 y 1797 Francia perdió 125 barcos de guerra contra 38 ingleses, incluyendo 35 navíos de línea frente a 11 británicos, de estos, en su mayoría por incendio, accidentes y tormentas más que por la acción gala. En la estrategia napoleónica la faceta marítima siempre fue una debilidad, en su larga lista de victorias no figura ninguna en el mar. Una vez abandonada la expedición, Napoleón estaba técnicamente sin empleo y ocupaba el puesto 139 en la lista de generales por antigüedad. El nuevo comandante del ejército de Italia, el general Barthélemy Scherer, no quiso tomarlo a su servicio porque, a pesar de ser un experto artillero, era considerado como demasiado dado a las intrigas para ascender. Esta afirmación era cierta, desde luego. Napoleón no veía separación entre las esferas política y militar, como sus héroes César y Alejandro. Tan solo 8 días después de desembarcar de la expedición corsa, se le ordenó hacerse cargo de la artillería del ejército del oeste dirigido por el general Hoche, emplazado en Brest, que estaba sofocando la rebelión realista en la Vendée. El gobierno, formado entonces en su mayoría por girondinos supervivientes del terror, estaba llevando a cabo una violenta guerra sucia en el oeste francés, asesinando a más ciudadanos que durante todo el terror en París. Napoleón sabía que no encontraría allí la gloria, aunque tuviese éxito. Hoche solo tenía un año más que él, así que las posibilidades de progreso eran escasas. Habiendo combatido a los ingleses y piamonteses, no le atraía la perspectiva de hacerlo contra otros franceses, y el 8 de mayo viajó a París buscando un mejor destino. Llevaba consigo a su hermano Louis, de 16 años, para el que esperaba encontrar una vacante en la escuela de artillería de Chalon-sur-Marne, y a 2 de sus asistentes, Maarmant y Chunou, por entonces, el tercero era Muiron. Una vez instalado en el Hotel de la Libertad de París, el 25 de mayo, Napoleón se presentó ante el ministro de Guerra en funciones, el capitán Aubry, que dejó caer la oferta de dirigir la infantería de la Vendée. Napoleón lo tomó como un insulto, anotó su hermano Louis, rechazó el puesto y se dedicó a vivir en París sin trabajar, disfrutando de su paga como general sin destino. Volvió a llegar enfermedad y subsistió con medio salario, enviando aún así a su hermano a Chalons. También ignoró las alternativas expuestas por el ministro, que le solicitó que presentase alguna prueba de enfermedad,
fuese a la Vendée, o se retirase definitivamente. Se tomó con filosofía estos meses difíciles, y escribió a Joseph en agosto: «Estoy poco apegado a la vida, y me encuentro de continuo en la misma situación que en el punto álgido de una batalla, convencido solo por el sentimiento de que cuando uno se topa con la muerte, que termina con todo, la angustia es una estupidez». A continuación añadía un chiste sobre sí mismo, que ha sido despojado de todo ingenio al ser tomado en serio por los historiadores. Habiendo confiado siempre mi sino a la suerte y al destino, si esto sigue así, querido amigo, acabaré por no apartarme del camino si viene hacia mí un carruaje. En la práctica Napoleón estaba dispuesto a disfrutar de los placeres de París. Aquí el recuerdo del terror no es más que una pesadilla, escribió a Joseph. Todos parecen dispuestos a disimular el sufrimiento que han padecido, algunos, también por lo incierto del futuro, a no perderse ni un placer del presente. Se obstinó por primera vez en adentrarse en la vida social, a pesar de no sentirse cómodo en presencia de mujeres, tal vez en parte a causa de su aspecto. Una mujer con la que se cruzó en varias ocasiones en esa época le describió como el ser más flaco y raro que he visto nunca. Tan flaco que daba pena. Otra le apodó el gato con botas. La célebre Laure de Abrantes, que le había conocido por aquel entonces, aunque seguramente no tan bien como proclamó después en sus insidiosas memorias, le recordaba con un descuidado sombrero redondo encajado en la frente, el pelo mal empolvado cayendo sobre el cuello de un abrigo gris, sin guantes, porque solía decir que eran un lujo inútil, con las botas de mala factura y mal lustradas, con su delgadez y su complexión cetrina. No puede sorprender que a Napoleón le incomodasen los salones parisinos a la moda y que tendiese a despreciar a aquellos que los frecuentaban. Criticó a los dandys frente a Chunou, que más tarde se casaría con Laure de Abrantes, por su forma de vestir y el ceseo que adoptaban al hablar, y como emperador siempre estuvo convencido de que los anfitriones de los salones de moda en los faubourgs apoyaban a sus opositores. Prefería entretenerse con pasatiempos intelectuales antes que sociales, asistía a conferencias públicas y frecuentaba el observatorio, el teatro y la ópera. La tragedia anima el espíritu, dijo a uno de sus secretarios, eleva el corazón y puede, y debe, crear héroes. De camino a París en mayo de 1795 Napoleón había escrito a Désirée que se encontraba muy afectado al pensar que tengo que estar tan alejado de ti, durante tanto tiempo. Poseía ahorros suficientes como para sopesar la compra de una pequeña vivienda rústica en Ranch, Borgoña, contando con los posibles beneficios que cabría obtener del cultivo de cereales. Calculaba que el tamaño del salón era 4 veces mayor que el de la casa Bonaparte, y lanzaba este consejo prudentemente republicano, derribando 4 o 5 torres, que le dan un aire aristocrático. El chateau parecerá poco más que una atractiva y amplia casa familiar. Habló a Joseph de su deseo de formar una familia. Vi muchas mujeres bellas, de trato agradable en la casa de Maharmant en Chatillon, escribió a Désirée el 2 de junio, con la clara intención de provocar sus celos, pero ni por un instante se me ocurrió que alguna de ellas pudiera alcanzar a mi querida y buena Eugénie. 2 días después volvió a escribir: adorada amiga, no he recibido más cartas tuyas. ¿Cómo has podido dejar pasar 11 días sin escribirme? Cayendo en la cuenta, quizá, de que la señora Clary podía haber hecho desistir a su hija de que se comprometiese, convencida de que con un Bonaparte en la familia ya tenían bastante, una semana después Napoleón se dirigía a ella con un mero: señorita. El 14 de junio acusaba recibo de la situación: sé que siempre mantendrá el afecto por este amigo, pero que no será más que una estima cariñosa. Las cartas a Joseph muestran que aún amaba a Désirée, pero en agosto, retomando el bú, escribía: siga su instinto, no se prohíba amar lo que está cerca de usted. Sabe que mi destino está en la suerte del combate, sea la gloria o la muerte. Dentro del empalago del melodrama, al menos estas palabras eran ciertas. ¿Qué era sino la autocompasión a causa de Désirée, y el amor fraterno? Lo que llevó a Napoleón a deshacerse en lágrimas al escribir a Joseph el 24 de junio, en una carta sobre un asunto tan prosaico como la intención de su hermano de introducirse en el negocio del aceite de oliva genovés. La vida es como un sueño vacío que se desvanece, le escribió, solicitándole un retrato. Hemos vivido tantos años juntos, tan estrechamente unidos, que nuestros corazones están mezclados, y sabes mejor que nadie que el mío te pertenece.
El 12 de julio ya intentaba convencerse de que había superado lo de Désirée, despotricando en una carta a Joseph de los hombres afeminados que se interesaban por las mujeres, que se vuelven locos por ellas, solo piensan en ellas, viven para y por ellas. Una mujer solo necesita pasar 6 meses en París para saber lo que se le debe y el alcance de su reinado. El rechazo de Désirée contribuyó a profundizar el cinismo de Napoleón con respecto a las mujeres, e incluso hacia el amor en sí. En Santa Elena definió el amor como la ocupación del hombre ocioso, la distracción del guerrero, el escollo del soberano, y afirmó a alguien de su entorno: el amor en realidad no existe. Es un sentimiento artificial engendrado por la sociedad. Apenas 3 meses después del final de su cortejo a Désirée estaba listo para enamorarse de nuevo, a pesar de que en apariencia siempre tuvo un hueco para ella en su corazón, incluso después de que contrajese matrimonio con el general Jean-Baptiste Bernadotte y acabase coronada reina de Suecia. Estamos tan seguros de la superioridad de nuestra infantería que nos reímos de las amenazas de los ingleses, escribió Joseph tras el desembarco de una fuerza británica en la bahía de Quiberon, cerca de Saint-Nazaire, a finales de junio de 1795, para apoyar la revuelta de la Vendée. Era una muestra temprana de su exceso de confianza con respecto a Inglaterra tras Toulon, aunque justificado en este caso, porque en octubre la expedición había sido derrotada. Además de Toulon, solo se enfrentó a los ingleses en otras 2 ocasiones, en Acre y Waterloo. A principios de agosto aún se encontraba intrigando para lograr un cargo de nuevo en la artillería del ejército de Italia, sopesando a la vez la oferta de ir a Turquía para modernizar la artillería del sultán. Napoleón, según las memorias de Lucien, estuvo pensando incluso, durante este periodo de cambio en su carrera, en unirse al ejército de la Compañía de las Indias Orientales, más por motivos económicos que militares, afirmando: volveré en pocos años siendo un rico nabab, con una buena dote para mis 3 hermanas. Madame Mere, como había empezado a ser denominada su madre, se tomó la idea tan en serio que le regañó por considerarla, algo de lo que le creía muy capaz, en un momento de enfado con el gobierno. Existen indicios también de que desde Rusia le animaban a unirse a su batalla contra los turcos. A mediados de agosto de 1795 todos estos asuntos se resolvieron cuando recibió una orden del ministro de Guerra para presentarse ante el comité médico, a fin de certificar su estado de salud. Apeló a Barras, a Frerón, y al resto de sus contactos políticos, uno de los cuales le proporcionó un puesto en la Oficina de Historia y Topografía del Ministerio. A pesar de su denominación, se trataba de una especie de Estado Mayor para la coordinación de la estrategia militar francesa. Así pues, mientras el 17 de agosto escribía a Simon Sucy de Clisson, al frente de la organización del ejército de Italia en Niza: se me ha ofrecido el generalato en el ejército de la Vendée, no voy a aceptar. 3 días después se ufanaba ante Joseph: ahora mismo estoy asignado al Departamento de Topografía del Comité de Salud Pública para la dirección de los ejércitos. La oficina estaba comandada por el general Henry Clarke, protegido del genial administrador militar Lazare Carnot, conocido como el organizador de la victoria. La oficina topográfica era una pequeña y muy eficiente organización dentro del ministerio, descrita como el organismo de planificación más sofisticado de su época. Fue puesta en marcha por Carnot, y dependía directamente del comité, recibía información de los comandantes en jefe, planeaba los movimientos de tropas, preparaba detalladas directivas operacionales y coordinaba la logística. Bajo el mando de Clarke, los miembros más veteranos fueron los generales Jean-Gérard Lacoué, César Gabriel Berthier y Pierre-Victor Jourdan, todos ellos hombres de gran talento, y estrategas natos. Napoleón no podría haber encontrado un lugar mejor para aprender lo necesario sobre los matices en la organización de los suministros, el apoyo y la logística que conforman la estrategia, término que solo se empezó a emplear en el léxico militar a principios del siglo XIX, y nunca por parte de Napoleón. En el periodo que abarca desde mediados de agosto hasta principios de octubre de 1795, breve, pero intelectualmente intenso, fue cuando Napoleón descubrió los aspectos más prácticos de la guerra estratégica, distintos de aquellos en los que había destacado en Toulon, centrados en el desarrollo táctico de las batallas. Aunque el éxito militar de Napoleón se debió, en última instancia, a su propio genio y a su capacidad de trabajar hasta la extenuación, Francia poseía en aquella época un cierto número de ideólogos y burócratas militares de talento excepcional,
capaces de mostrarle en qué consistía el trabajo necesario para poner sus ideas en práctica. La oficina topográfica fue también el lugar más adecuado para hacerse una idea de qué generales merecían la pena y cuáles eran prescindibles. La oficina no decidía la gran estrategia, esta era tarea de los políticos del Comité de Salud Pública, sometidos a las pugnas internas. Sin ir más lejos, el debate sobre si cruzar el Rin para atacar a Austria en 1795, y cuándo, cómo y por dónde hacerlo, tuvo que desarrollarse allí, mientras la oficina únicamente asesoraba sobre las distintas opciones. Cualquier planteamiento acerca de luchar con Turquía, más bien en su contra, fue desestimado por el comité en agosto, que también ordenó que Napoleón no abandonase el país hasta el fin de la guerra. Aún tenía conflictos con diversos organismos dentro del ministerio acerca de si estaba o no en activo, y el 15 de septiembre fue excluido de la lista de generales en servicio. He luchado por la República como un león, escribió a su amigo el actor François-Joseph Talma, y como recompensa me deja morir de hambre. En poco tiempo sería restituido. El curioso horario de la oficina, de 1 a 5 y de 11 a 3, le dejó tiempo de sobra para escribir una breve novela romántica titulada Clisson y Eugénie, últimos coletazos de su relación con Désirée. El estilo consistía en frases cortas y afiladas, propias de la tradición heroica, influido, de modo consciente o no, por la aclamada obra de Goethe Las penas del joven Werther, 1774, que Napoleón leería al menos 6 veces durante la campaña de Egipto, y por vez primera a los 18 años. Esta novela, la más importante del Sturm und Drang europeo, y uno de los mayores éxitos de ventas de la época, afectó profundamente al movimiento romántico y a la escritura del propio Napoleón. Aunque el nombre de Clisson fue un préstamo de uno de sus amigos, Sucy de Clisson, el personaje era Napoleón en estado puro, incluso en la edad, 36 años. Desde que nació, Clisson se sintió fuertemente atraído por la guerra, comienza. Mientras otros de su edad aún escuchaban con avidez cuentos de hadas, él soñaba ardientemente con batallas. Clisson se unió a la Guardia Nacional Revolucionaria y pronto excedió las altas expectativas que habían depositado en él. La victoria fue su compañera constante. Clisson estaba por encima de los pasatiempos frívolos de sus contemporáneos, como el flirteo, el juego y la conversación ingeniosa. Un hombre de su imaginación ferviente, con su corazón ardoroso, su intelecto inflexible y su frialdad, se veía compelido a la irritación por la conversación amanerada de las coquetas, los juegos de seducción, la lógica de los salones y las agudezas del insulto ingenioso. Este modelo de conducta solo podía estar a sus anchas en rawsoniana comunión con la naturaleza en los bosques, donde se sentía en paz consigo mismo, mofándose de la debilidad humana y desdeñando la frivolidad y la crueldad. Clisson topa con la adolescente Eugénie en un balneario. Ella mostró sus dientes perlados, en perfecto orden. Después, sus ojos se cruzaron, y sus corazones se fundieron. No tendrían que pasar muchos días para que fuesen conscientes de que estaban hechos para amarse. Su amor fue el más apasionado y casto que haya movido jamás el corazón de un hombre. Sentían que su alma era una. Superaron todos los obstáculos y permanecieron siempre juntos. Lo más honesto del amor, los sentimientos más tiernos, los más elevados gozos inundaron los corazones de estos dos amantes extasiados. Clisson y Eugénie se casan, tienen niños y viven felices, recibiendo la admiración de los pobres por su filantropía y generosidad. Pero el cuento de hadas es demasiado bueno para durar. Un día llega un mensaje de París, advirtiendo a Clisson de que debe presentarse allí en 24 horas. Había de recibir una importante misión, para la que se requería un hombre de su talento. Designado para dirigir un ejército, Clisson tuvo éxito siempre, superó las expectativas del pueblo y del ejército, de hecho él solo logró la victoria militar. Herido de gravedad en una escaramuza, Clisson envía a uno de sus oficiales, Bévy, para que dé cuenta a Eugénie, y la acompañe mientras él se recupera. Por alguna razón indiscernible para el lector, Eugénie tarda poco en enamorarse de Bévy, provocando que el convaleciente, al descubrirlo, exija una lógica venganza. ¿Pero cómo abandonar su deber? La patria le necesitaba allí. La solución llega por la gloriosa muerte en combate, así que, mientras los tambores anunciaban una carga por los flancos, y la muerte avanzaba en el escalafón,
Clisson escribe una encendida carta a Eugenie, cargada de sentimiento, que entrega a un asistente, y colocándose con diligencia al frente de la refriega, en el lugar en el que se habría de decidir la victoria, expiró, atravesado por 1000 disparos. Finis. Clisson y Eugenie deben ser juzgados a través del prisma literario del siglo XVII, y no como un romance barato actual. Esta narración breve, de 17 páginas, ha sido descrita como la última expresión de un romanticismo incipiente en un hombre que acabaría por deslumbrar con su brillante pragmatismo, y Napoleón la empleó claramente para fantasear, haciendo de Eugenie una despreciable adúltera, mientras él permanecía como un héroe fiel, perdonando incluso la infidelidad al final. Aún así, no se puede excusar a Napoleón por lo melodramático, sentimental y tópico, aduciendo que se debió a un arranque de resentimiento inmaduro. Clisson y Eugenie pasó por un infinito proceso de reescritura. En la segunda mitad de 1795 los dirigentes girondinos de Francia asumieron que el país iba a necesitar una nueva constitución si quería dejar atrás el pasado de terror jacobino. Los realistas se agitan, escribió Napoleón a Joseph el 1 de septiembre. Ya veremos cómo termina todo. Alexis de Tocqueville afirmó que el momento de mayor vulnerabilidad de los estados es cuando estos se están reformando, y la frase era cierta para la Francia del otoño de 1795. El 23 de agosto la Convención aprobó la tercera Constitución desde la caída de la Bastilla, conocida como la Constitución del año 3, que establecía una legislatura bicameral y un gobierno ejecutivo de 5 miembros, denominado Directorio, y que entraría en vigor a finales de octubre. La Convención sería reemplazada por una Asamblea Nacional, compuesta por el Consejo de los 500 y el Consejo de Ancianos, mientras que el Directorio sustituiría al Comité de Salud Pública, que había acabado por ser sinónimo del terror. La época de reforma fue una oportunidad de contraatacar, tanto para los oponentes de la Revolución como para los de la República. Estos últimos se aliaron para derrocar al nuevo gobierno la primera semana de octubre, introduciendo gran cantidad de armas y munición de contrabando en París, mientras Austria volvía al Rin mediante un fuerte contraataque el 20 de septiembre, con la economía francesa aún débil y en medio de una corrupción generalizada. A pesar de que el terror había concluido y el Comité de Salud Pública sería abolido con el establecimiento del Directorio, el recelo que habían suscitado se trasladó a sus sucesores. La insurrección se centró en las denominadas secciones, los 48 distritos de París establecidos en 1790, que controlaban las asambleas locales y las unidades de la Guardia Nacional. Aunque solo se rebelaron 7, algunos miembros de otras facciones de la Guardia Nacional se unieron a ellas. No todos los representantes de las secciones, ni siquiera la mayoría, eran realistas. El general Mathieu Dumas, soldado veterano, escribió en sus memorias: el mayor deseo de los habitantes de París era volver a la Constitución de 1791, y nadie quería la guerra civil que habría acarreado la restauración borbónica. En las secciones había miembros de la Guardia Nacional de clase media, realistas, algunos liberales y moderados, y ciudadanos de París que se oponían a la corrupción y a los fracasos domésticos e internacionales del gobierno. La composición política dispar de los rebeldes imposibilitó una coordinación centralizada que fuese más allá de fijar una fecha para la acción, que no se pudo mantener en secreto frente al gobierno. El general Jacques-François Menot, comandante del Ejército del Interior, al que la Convención había confiado el aplastamiento de la insurrección venidera, había tratado de negociar con las secciones para evitar un baño de sangre. Los dirigentes de la Convención lo interpretaron como una traición incipiente y lo mandaron arrestar, aunque fue liberado más adelante. Con el tiempo corriendo en su contra, los girondinos nombraron a uno de los suyos, el presidente de la Asamblea Nacional Paul Barras, comandante del Ejército del Interior, a pesar de que su última experiencia militar databa de 1783. Sus instrucciones fueron que salvase la revolución. Napoleón estaba en el Teatro Feydeau asistiendo a la representación de la obra Sorin, de Beverly, la tarde del domingo 4 de octubre, cuando se enteró de que las secciones iban a alzarse al día siguiente. Al amanecer del 13 de Vendimiario según la Revolución, Barras le nombró segundo comandante del Ejército del Interior, y le ordenó que emplease todos los medios necesarios para sofocar la revuelta. Napoleón había causado una gran impresión a todos los dirigentes con los que se había cruzado, Queralio, los hermanos Duthy, Salicetti, Docpet, Dubommier, Augustin Robespierre y ahora Barras,
que había oído hablar de él a Salicetti tras la victoria de Toulon. Otros dirigentes del gobierno, como Carnot y Jean-Lambert Tallien, le conocían por su trabajo en la oficina topográfica. Más tarde señalaría con asombro que el político que mostró menos reparos ante el derramamiento de sangre del vendimiario fue el sacerdote y teórico político Emmanuel Sieyès. Es sorprendente la escasez de oficiales en París dispuestos a asumir ese cargo, o al menos a disparar a civiles en las calles. Viendo su reacción ante lo que había presenciado en los dos ataques a las Tullerías en 1792, Napoleón no dudaría de lo que había que hacer. Este fue el primer contacto de Napoleón con la política nacional de alto nivel, en primera línea, y se entusiasmó. Ordenó al capitán Joachim Murat, del 21º de Caballería, que galopase con 100 de sus hombres hasta el campamento militar de Sablans, a 3 kilómetros, para tomar la unidad de artillería que allí había y trasladarla al interior de París, acuchillando a aquel que tratase de impedírselo. Estando las piezas custodiadas solo por 50 hombres, las secciones habían perdido una gran oportunidad. Entre las 6 y las 9 de la mañana, tras asegurarse de la lealtad de sus oficiales y soldados, Napoleón emplazó 2 cañones en la entrada de la Rue Saint-Nicaise, otro frente a la iglesia de Saint-Roch al final de la Rue d'Aupinet, 2 más en Saint-Honoré, cerca de la plaza de la Vendôme, y otros 2 apuntando al Pont Royal en el Quai Voltaire. Formó a la infantería tras el cañón y envió a la reserva la Place du Carrousel para defender las Tullerías, donde se reunía la convención y el gobierno tenía su cuartel general. La caballería se apostó en la Plaza de la Revolución, hoy de la Concordia. Dedicó 3 horas a inspeccionar por turno cada unidad. La gente respetable y de bien tiene que ser persuadida con gentileza, escribió. A la muchedumbre hay que convencerla con el miedo. Napoleón se preparó para emplear metralla, término coloquial con el que se designaban las latas o recipientes metálicos cargados con cientos de balas de mosquete que se abrían al ser disparados con el cañón, y que diseminaban las balas en un arco amplio, a más velocidad incluso que los 1900 km/h de un disparo de mosquete. El alcance máximo era de unos 550 metros, y el óptimo de unos 250. El uso de metralla contra civiles había sido desconocido hasta entonces en París, y muestra la crueldad de Napoleón. No iba a ser un cobione. Si tratas a la masa con cuidado, dijo a Joseph, esas criaturas se creen que son invulnerables, si cuelgas a unos cuantos se cansan del juego, y se vuelven tan humildes y sumisos como deben ser. Las fuerzas de Napoleón estaban compuestas por unos 4.500 soldados y unos 1.500 patriotas, gendarmes y veteranos de los inválidos. A ellos se oponían unos 30.000 hombres de las secciones, dirigidos por el general Dancien, que había dedicado gran parte del día a tratar de negociar. Hasta las 4 de la tarde las columnas rebeldes no habían empezado a dirigirse desde las calles laterales hasta el norte de las Tullerías. Napoleón no abrió fuego de inmediato, pero en cuanto se escuchó el primer disparo de mosquete procedente de las secciones, entre las 4:15 y las 4:45, ordenó lanzar una respuesta devastadora a cargo de la artillería. También lanzó metralla sobre los hombres que trataban de cruzar el Sena, causando numerosas bajas y una rápida dispersión. Hacia las 6 el combate había terminado en casi toda la ciudad, pero los francotiradores seguían disparando desde los tejados y las barricadas en los alrededores de la iglesia de Saint-Roch en la Rue Saint-Honoré, que se había convertido en el cuartel general de la insurrección, acogiendo también a los heridos. La lucha se prolongó durante horas, hasta que Napoleón situó la batería a 50 metros de la iglesia, y la rendición se convirtió en la única opción. Ese día murieron unos 300 insurrectos, frente a la media docena de soldados de Napoleón. La convención solo ejecutó a 2 líderes de la sección como represalia, una medida magnánima para la época. El aroma de la metralla, como se denominó más tarde, significó que las masas de París no volvieron a intervenir en la política francesa en las 3 décadas siguientes. El general Jean Sarracine publicó en Londres en 1811 una obra titulada Confesiones del general Bonaparte al abad Maury. Habiendo sido condenado a muerte en ausencia como traidor por Napoleón, no le costó afirmar que el 13 vendimiario, Bonaparte, lejos de detener la ciega ira de sus soldados, les dio un ejemplo de inhumanidad. Atravesó con su espada a los pobres desdichados que habían arrojado sus armas solicitando clemencia, llenos de terror. Más tarde Sarracine afirmó que Montboisin,
teniente de Napoleón, había dimitido tras reprochar a Napoleón su crueldad aquel día. Aunque todo era falso, entró a formar parte de la leyenda negra que rodearía a Napoleón desde el vendimiario en adelante. La fuerte lluvia nocturna que cayó el 13 vendimiario limpió la sangre de las calles con rapidez, pero su memoria permaneció. Hasta el violento antijacobino Annual Registrar, fundado por Edmund Burke, señaló que Bonaparte apareció en el teatro de la guerra en este conflicto por primera vez, y en su valor y conducta descansa esa confianza en sus propias fuerzas, que le llevarán pronto al ascenso y la gloria. La urgente exigencia política provocó que en el Ministerio de Guerra se cortase de raíz cualquier nimiedad acerca de la veteranía, los comités médicos o la deserción. A finales de vendimiario Napoleón ya había sido nombrado general de división por Barras, y poco después, comandante del Ejército del Interior, como reconocimiento a su servicio en favor de la salvación de la República y, muy probablemente, a la prevención de una guerra civil. Resulta irónico que rechazase en parte el puesto en la Vendée por no querer matar franceses, para lograr después su promoción más vertiginosa haciendo eso precisamente. Pero para él había diferencia entre un ejército regular legítimo y una muchedumbre. Durante un tiempo se conoció a Napoleón a veces como el general vendimiario, aunque nadie lo utilizó en su presencia. Lejos de sentirse incómodo por su papel en la muerte de tantos de sus compatriotas, una vez nombrado primer cónsul ordenó que se celebrase el aniversario, y, cuando una dama le preguntó cómo podía haber disparado de forma tan despiadada contra una multitud, replicó: «El soldado solo es una máquina que cumple órdenes». Se le olvidó señalar que fue él el que dio esas órdenes. El aroma de la metralla impulsó mucho a los Bonaparte, y lo hizo de la noche a la mañana. Napoleón vio incrementado su salario hasta los 48.000 francos al año. Joseph fue contratado en el cuerpo diplomático. Louis ascendió en la escuela de artillería de Chalons, entrando más tarde a formar parte del pujante círculo de asistentes de Napoleón, y el más joven de los Bonaparte, Jérôme, a sus 11 años fue enviado a un colegio mejor. «A la familia no le faltará nada», dijo Napoleón a Joseph, y se cumplió durante los siguientes 20 años. Laure de Abrantes afirmó que se había producido un cambio tras el vendimiario. Desaparecieron para siempre las botas embarradas. Bonaparte salía siempre en un carruaje lujoso, y se mudó a una casa respetable en la Rue des Capucines. La delgadez macilenta se convirtió en un rostro lleno, y la complexión, que había sido amarillenta y de aspecto poco saludable, se volvió clara y fresca en comparación. Sus rasgos, antes angulosos y afilados, se volvieron redondos y rellenos. En cuanto a su sonrisa, siempre fue agradable. Ya nadie le volvería a llamar el gato con botas. Como consecuencia inmediata del vendimiario, Napoleón supervisó el cierre del opositor Pantheon Club, la expulsión de los criptorrealistas del Ministerio de Guerra, y la actuación del público durante las representaciones teatrales. Dentro de la última misión, escribía casi a diario al gobierno acerca de 4 teatros parisinos: la Ópera Cómica, el Feydeau y la République. En un informe ordinario se lee: aunque las arias patrióticas son bien recibidas en 2 de los teatros, y en el tercero no pasa nada, la policía ha arrestado a un hombre, sospechoso de ser de la Vendée, por silbar durante el penúltimo verso de la Marsellesa, en el Feydeau. Otra de sus funciones era el control de la incautación de armas en manos de civiles, lo que según la tradición familiar le llevó a conocer a una mujer de la que puede que hubiese oído hablar en los mentideros sociales, pero con la que hasta entonces no había coincidido, la vizcondesa Marie Giuseppe Rose Tassier de la Pagerie, viuda de Beauharnais, a la que Napoleón apodaría Josefina, Josephine. El abuelo de Josefina, un noble llamado Gaspard Tassier, había viajado a Martinica desde Francia en 1726, buscando hacer fortuna en una plantación de caña de azúcar, pero los huracanes, la mala suerte y su propia indolencia lo habían impedido. La Pagerie era el nombre de una hacienda familiar en Santo Domingo, el actual Haití. Joseph, el padre de Josefina, había sido paje en la corte de Luis XVI, pero volvió a la hacienda de su padre. Josefina nació en Martinica el 23 de junio de 1763, aunque después afirmaría que fue en 1767. Su educación fue tan deficiente que su primer marido, un primo con el que la habían comprometido a los 15 años, el general y vizconde Alexandre de Beauharnais,
no podía ocultar su menosprecio cuando llegó a París en 1780, a los 17 años. En lugar de dientes, Josefina mostraba unas púas ennegrecidas, presuntamente por mascar caña de azúcar de Martinica siendo niña, aunque había aprendido a ocultarlos al sonreír. De haber tenido dientes, escribió Laure de Abrantes, que llegaría a ser camarera de Madame Mere, habría superado a casi todas las damas de la corte consular. A pesar de que Beauharnais había sido un marido maltratador, que en una ocasión secuestró a su hijo Eugene, de 3 años, sacándolo del convento en el que Josefina se había refugiado de sus palizas, trató de salvarlo de la guillotina con gran valor cuando fue arrestado en 1794. Desde el 22 de abril de 1794 hasta el 22 de julio del mismo año, poco después de la ejecución de su marido, Josefina fue encarcelada como supuesta realista en la cripta bajo la iglesia de Saint-Joseph-des-Champs en la Rue de Vaugirard. La inglesa Grace Giot, que fue una de sus compañeras de celda, recordaba que las paredes, e incluso las sillas de madera aún estaban salpicadas con la sangre y los restos encefálicos de los sacerdotes. Josefina se tuvo que enfrentar a condiciones verdaderamente inhumanas. El aire fresco solo entraba por 3 agujeros profundos y no había servicios. Cada día recibían, para todos los usos, una única botella de agua, y como las mujeres embarazadas no eran ejecutadas hasta después de dar a luz, por la noche se escuchaban los sonidos de los encuentros sexuales con los guardias. La cripta de Saint-Joseph es fría incluso en mitad del verano, y la salud de los presos se deterioraba con rapidez. De hecho, es posible que Josefina sobreviviese solo porque estaba demasiado enferma para ser guillotinada. Su marido fue ejecutado 5 días después de la caída de Robespierre, y puede que, si éste hubiese vivido más, Josefina hubiese seguido sus pasos. Hay una simetría paradójica en el hecho de que el golpe de Thermidor liberase de una celda a Joséphine mientras ponía a Napoleón en otra. El hedor, la oscuridad, el frío, la degradación y el temor diario a una muerte violenta, prolongados durante semanas, dan por bueno el nombre del terror, y puede que, durante meses, e incluso años, Josefina sufriese lo que hoy se llamaría un desorden por estrés postraumático. Si después fue sexualmente autoindulgente, se vio envuelta en tratos sórdidos, se encaprichó de los lujos, sus gastos en vestuario superaron a los de María Antonieta, y se casó buscando la seguridad financiera y la estabilidad más que el amor, cuesta achacárselo, teniendo en cuenta lo que había pasado. Con frecuencia se ha visto a Josefina como una seductora y una libertina extravagante, además de superficial, pero esa superficialidad desde luego no existió en lo cultural, puesto que tenía buen gusto para la música y las artes decorativas. Siempre fue generosa, aunque habitualmente con dinero público, y uno de los más destacados diplomáticos de la época, Clemens von Metternich, se refirió a su singular tacto social. Fue una intérprete de arpa bien dotada, aunque, según algunos, tocaba siempre la misma melodía, y ponía en práctica en la alcoba algo llamado el zigzag. No dibujaba, sabía algo de tapicería, y jugaba a veces al backgammon, pero siempre estaba recibiendo visitas, y disfrutaba de las comidas para intercambiar cotilleos con sus numerosas amigas. Esta femme fatal de inimitable sonrisa con la boca cerrada, e innegablemente atractiva, necesitaba a finales de 1795, con más de 30 años, un protector y proveedor. En el momento de abandonar la prisión estaba teniendo una aventura con el general Lazare Hoche, que se negaba a abandonar a su mujer, y con el que habría querido casarse incluso hasta el día en el que contrajo matrimonio a regañadientes con Napoleón. Otro de sus amantes fue Paul Barras, aunque lo suyo no duró más allá del verano de 1795. Hacía mucho que estaba cansado de ella, y aburrido, recordaba Barras en sus memorias, en las que con poca elegancia la describe como una cortesana aduladora. Es un hecho histórico bien conocido que a un periodo prolongado de derramamiento de sangre sigue uno de permisividad sexual, los alegres años 20, tras la Guerra Mundial y la licenciosa sociedad de la antigua Roma tras las guerras civiles son solo 2 ejemplos. La decisión de Joséphine de enredarse con amantes poderosos tras el terror fue, como tantas otras cosas en su vida, algo con acento la mode. Josefina aprovechó la oportunidad de las confiscaciones posteriores al vendimiario para enviar a Eugène de Beauharnais, su hijo de 14 años, al cuartel general de Napoleón, solicitando conservar en la familia la espada de su padre por motivos sentimentales. Napoleón lo interpretó como el contacto social que evidentemente era,
y en pocas semanas se encontraba genuina y plenamente enamorado de ella. Esa pasión no dejó de crecer hasta su boda, 5 meses después. Como extranjeros, inmigrantes, isleños y expresos políticos, tenían mucho en común. A ella, de entrada, no le atrajo su amarillenta complexión, pelo lacio y aspecto poco agraciado, y menos aún su sarna, y desde luego no estaba enamorada, pero para entonces ella misma empezaba a tener arrugas, su aspecto estaba decayendo, y acumulaba deudas. Hasta que tuvo el anillo en el dedo no admitió ante Napoleón el alcance de sus problemas financieros, con gran sensatez. Josefina siempre se preocupó mucho por el maquillaje y el vestuario. Colocó espejos en todos los dormitorios de las casas y palacios en los que vivió. Era encantadora y afable, aunque no tan inteligente como para ser astuta, y conocía perfectamente el tipo de atenciones que demandaba un hombre de éxito. Se dice que Talleyrand, al ser preguntado sobre si Josefina era inteligente, respondió: «Nadie se las apañó tan brillantemente sin serlo». Napoleón, por su parte, apreciaba en ella las conexiones políticas, su estatus social como vizcondesa, respetada también por los revolucionarios, y la forma de compensar su falta de savoir-faire y encanto social. No se le daba bien la conversación ingeniosa en los salones. De sus labios nunca salió una conversación bien llevada siendo una mujer, recordaba el untuoso Metternich, aunque en su rostro y en el tono de voz se podía ver el esfuerzo por hacerlo. Solía preguntar a las damas por los vestidos que llevaban o por el número de hijos que tenían, y sobre si los cuidaban ellas mismas, una pregunta que por lo general lanzaba en términos poco habituales en la buena sociedad. Aunque se sentía cohibida cerca de las mujeres, estaba muy bien conectada con la sociedad parisina, y tenía entrada en los salones de mayor influencia política, como los de Taillien, Recamier, de Staël y otras. La revolución había relevado al clero de la responsabilidad sobre el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios, por lo que Napoleón y Josefina se casaron en una ceremonia civil el miércoles 9 de marzo de 1796, a las 10, frente a un representante municipal somnoliento del segundo distrito, en la Rue de Antin. La novia portó una escarapela tricolor en el vestido de muselina blanca, y el novio se retrasó 2 horas. Entre los testigos figuraron Barras, el asistente de Napoleón Jean Lemarois, que técnicamente era menor de edad, los Taillien, Eugène, el hijo de Josefina, y su hermana Hortense, de 11 años. Para minimizar los 6 años de diferencia de edad, Napoleón reflejó en el registro que había nacido en 1768, y ella a su vez deslizó la fecha del suyo 4 años, de tal forma que ambos declararon tener 28 años. El almanaque imperial dataría después la fecha de nacimiento de Josefina el 24 de junio de 1768. Napoleón siempre se sorprendió de la insistencia de su esposa en mentir sobre su edad, bromeando: según sus cálculos, Eugène nació con 12 años. Como regalo de boda Napoleón le entregó un medallón de oro esmaltado, grabado con las palabras: «Al destino». El motivo por el que Napoleón se había retrasado tanto para llegar a su propia boda, y de por qué la luna de miel solo duró 2 días, fue que el 2 de marzo Barras y los otros 4 miembros del nuevo gobierno ejecutivo de Francia, el directorio, le habían entregado el mejor regalo de bodas que podía esperar, el mando del ejército de Italia. Barras escribiría más tarde que para persuadir a sus colegas, los antiguos jacobinos Jean-François Reubel y Louis de la Rebelliere Le Paux, y los moderados Lazare Carnot y Étienne-François Leterna, de que eligiesen a Napoleón para la futura campaña, les dijo que, como habitante de las altas tierras corsas, estaba acostumbrado desde que nació a escalar montañas. Se trataba de un argumento no muy científico. Ajaccio está al nivel del mar, pero también afirmó que Napoleón despertaría al ejército de Italia de su letargo, algo mucho más cercano a lo que ocurrió después. Napoleón dedicó los 9 días desde que recibió el encargo hasta que partió hacia el cuartel general de Niza el 11 de marzo, en solicitar al Ministerio de Guerra todos los libros, mapas y atlas de Italia que pudiesen proporcionarle. Leyó biografías de comandantes que habían combatido allí, y tuvo el valor de admitir su ignorancia cuando no sabía algo. Me encontraba en la oficina del alto mando en la Rue Neuve des Capucines cuando el general Bonaparte entró, recordaba un oficial años después. Aún puedo ver el pequeño gorro coronado por una pluma levantada, el abrigo mal cortado, y la espada que, para ser honestos, no parecía el tipo de arma que te llevaría a la gloria.
Arrojando el sombrero sobre una gran mesa situada en medio de la habitación, se plantó frente a un anciano general llamado Krieg, un hombre con un conocimiento extraordinario del ejército, autor de un excelente manual para los soldados. Le hizo sentarse frente a él en la mesa y comenzó a interrogarle, pluma en mano, sobre multitud de asuntos relacionados con el ejército y la disciplina. Algunas de las preguntas delataban una ignorancia tan absoluta acerca de los aspectos más ordinarios, que muchos de mis camaradas sonrieron. Yo mismo estaba admirado por la cantidad de preguntas, su orden y rapidez, no menos que por la forma en la que captaba las respuestas, a veces aplicándolas a otras preguntas al deducir las consecuencias de las anteriores. Pero lo que más me admiró fue ver a un comandante en jefe mostrar con total indiferencia ante sus subordinados lo ignorante que era en muchos aspectos de un asunto del que hasta el más joven entre ellos se suponía que estaba perfectamente enterado. Eso hizo que mi opinión sobre él se elevase más de 1000 codos. Napoleón abandonó París en una posta el 11 de marzo de 1796, acompañado por Junot y por su amigo Chauvet, nuevo jefe de intendencia del ejército de Italia. En una carta a Josefina el 14 de marzo, escrita desde Chanzaux en su viaje hacia el sur, Napoleón eliminó la U de su apellido. La primera vez que se había publicado su nombre en el periódico estatal, el Moniteur Universel, había sido en 1794, y lo hizo con un guión entre medias, Buonaparte. Con un movimiento consciente, había afrancesado su apellido para enfatizar lo francés frente a sus identidades italiana y corsa. Otro vínculo con el pasado se había roto. Llegó a Niza en 15 días. Cuando alguien comentó de forma fútil que era demasiado joven, a los 36 años, para dirigir un ejército, Napoleón replicó: «Seré viejo cuando regrese».